Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por conectarse a esta presente video colaboración acerca de la garantía de los jóvenes en la sociedad de la información. Este proyecto tiene que ver acerca de qué garantías nos da el Estado para proteger a los jóvenes en la sociedad de la información. De parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, les doy la cordial bienvenida a esta presente charla, esperando que sea de su agrado. El tema que vamos a ver, como ya dije, es la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, con lo que tiene que ver a fraudes, estafas y extorsiones en medios electrónicos. Para esta presente exposición se ha tomado en cuenta las siguientes normativas o cuerpos normativos que tiene el Ecuador. He tomado en cuenta lo que es la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Eso tiene que ver con mi servicio comunitario Práctico 1. Entonces, permítanme presentarme. Mi nombre es Eric Antonio Macías, perteneciente al cuarto semestre de la carrera de Derecho. En esta presentación se va a dar acerca de qué cuerpos normativos nos van a respaldar a nosotros, los jóvenes, para que nuestros derechos no sean violados, cómo el Estado va a actuar, cuáles son los castigos que van a tener acerca de los fraudes, acerca de los delitos de fraudes, extorsiones y diferentes. Entonces vamos a ir primeramente entendiendo qué entienden ustedes qué entendemos por derechos digitales. ¿Alguien que me pueda decir o tenga una idea acerca de qué son los derechos digitales? Por favor, alzando la mano. ¿Alguien que me pueda ayudar? Sí, buenas tardes, señor Eric Oña. Los derechos digitales, como su nombre mismo lo indica, son derechos que tenemos en la actualidad la ciudadanía y ciertos grupos de personas para poder interactuar, a través de la distancia. En los actuales momentos, los derechos digitales es un derecho fundamental específicamente para los estudiantes, tanto en el Ecuador como a nivel mundial, para que se puedan contactar, hablar sobre las diversas actividades, proyectos, ideologías, costumbres que tienen en diferentes partes del mundo y de esta manera compartir y desenvolverse de la mejor manera en el ámbito digital. Claro que sí. Es una respuesta un poco concreta, pero vamos a escuchar otra opinión de alguna otra persona que me quiera ayudar. Otra persona que me pueda ayudar, otra reflexión acerca de derechos digitales. Buenas tardes. Dígame, ¿qué entiende Doménica por derechos digitales? Yo entiendo que son los derechos que nos amparan y protegen ante cualquier cosa que nos pase en los medios digitales, tal vez. Sí. Bueno, vamos a hacer una unión de las dos versiones que nos dieron tanto Sergio como Doménica. Los derechos digitales debemos recordar que nos van a parar en esta era digital. Estos derechos digitales van de la mano con la Carta de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en esta era digital, en los diferentes medios electrónicos, nosotros podemos ver que los derechos digitales van de la mano con el derecho a la privacidad, derecho a la publicidad, derecho a expresarnos libremente. Son derechos que van de la mano. Y es por ello que la Constitución y los diferentes cuerpos normativos que vamos a hablar toman énfasis precisamente en esto, en los derechos digitales. Porque hay un momento en que se están violando todos estos derechos. Y por consiguiente vamos a ir viendo lo que nos dice. Ahora en este momento vamos a ir viendo lo que nos dice la Constitución, específicamente vamos a ver lo que nos dice la Constitución.
¿Alguien sabe qué es la Constitución o para qué está hecho la Constitución o qué parte de prevalencia tiene en nuestro país? Señor Eric, la Constitución es la máxima expresión que tiene un Estado soberano. En este caso, el Ecuador tiene la Constitución de la República del Ecuador, que nos rige a todos los ciudadanos ecuatorianos, que es la máxima expresión y la máxima ley en nuestro Estado. ¿Alguien más que me pueda ayudar diciendo otra cosa de la Constitución? Yo, A ver, claro, dígame, Karina. ya, buenas tardes con todo. Se supone, ¿no? Se supone que la Constitución, el concepto de la Constitución se puede establecer y regular las instituciones políticas. Sí, y se definen como, como diferentes instituciones del gobierno que dictan la composición y poderes, cosa que el Ecuador, aquí en Ecuador, es lo que menos hay, constitución de poderes entre los ministros. Que carecemos nosotros como política, se carece mucho de lo que es la constitución aquí. Bueno, casi vamos por ahí. La Constitución en nuestro país es la máxima ley. Sobre ella no hay ninguna otra. La Constitución precisamente está hecha y diseñada, en ella se encuentran cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. También se encuentran diferentes formas de administrar al país, como dijo Karina, ya sea en el ámbito territorial, político, económico, pero la Constitución nos garantiza nuestros derechos fundamentales, porque la Constitución, debemos recordar que va de la mano con los derechos, con la Declaración Universal de los Derechos. Es por ello, tomando esto en cuenta, que el artículo que vamos a tener en cuenta es el artículo 35, que nos habla de los grupos de atención prioritaria. Los grupos de atención prioritaria no son otra cosa más que los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno pone énfasis en esta clase de personas? Alguien que me diga por qué cree que nuestro Ecuador pone énfasis en este grupo. Importancia. Claro, Doménica, dígame, ¿qué entiende usted? ¿Por qué entiende que nuestra Constitución pone énfasis en este principal grupo? Pues yo creo que pone principal atención a estos grupos porque son los más vulnerables a que puedan pasar por alguno de los abusos que mencioné anteriormente, como estafas o fraudes o extorsiones. Por ejemplo, un niño que sea robado y para pedir su rescate le tienen que extorsionar a los padres para así devolverlo. Sí, precisamente. La Constitución, nuestra Constitución toma en cuenta precisamente a los niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores como grupo de atención prioritaria, porque son los más propensos a que sus derechos sean violados, sean amedrentados. Es por ello que la Constitución pone énfasis en este grupo, porque muchas personas abusan de esa clase de personas. Abusan porque no tienen tal vez la fuerza o la atención mental para desarrollar sus actividades cotidianas. Entonces, vamos a seguir viendo que la Constitución reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos personales. ¿Por qué creen que el Estado garantiza el derecho a la protección de datos personales? ¿Alguien que me quiera ayudar? Claro, dígame, Karina. Katy, dígame por qué cree que el Estado garantiza esto de nosotros. Porque hay muchas personas que falsifican identidades, que roban documentos y falsifican identidades como para
fraude, como para, te sacan una cédula, te roban la cédula de identidad, luego te vas a un almacén, a un banco o algo, para sacar algún crédito o alguna cosa al nombre de la cédula robada, y ellos quedan impunes. Creo que eso es lo que la Constitución nos garantiza ese derecho a la vulnerabilidad. Sí, precisamente, el Estado garantiza y reconoce nuestra protección de datos porque nadie puede robar nuestros datos. Porque si vulneran esta clase de derechos, otras personas van a usar esto para malas cosas, para cosas negativas. Esto tiene que ver precisamente con el tema que estamos viendo, con el tema principal, que es acerca de las extorsiones, fraudes y estafas en medios electrónicos. Así que vamos a ir desarrollando el tema para que tengamos el conocimiento general sobre cuáles son las sanciones y qué leyes nos amparan para esto. Es precisamente que vamos a seguir viendo a continuación que la Constitución, en el artículo 81, establece procedimientos especiales y expeditos para los grupos de atención prioritaria. Hace procedimientos especiales, ¿por qué? Porque como ya dijo Katy, muchas personas abusan de su condición para amedrentar al grupo prioritario, ya sea porque tienen superioridad física o mental a comparación de ellos. Entonces, de este preciso artículo y del artículo 76 de la Constitución es que nace una rama y un cuerpo orgánico que se llama el Código Orgánico Integral Penal. ¿Alguien, por favor, me podría decir si es que sabe qué es el Código Orgánico Integral Penal y para qué sirve? ¿Alguien que me ayude? Para hacer valer las leyes. ¿Perdón? ¿Alguien que me ayude diciendo qué sabe o qué sabe qué es el Código Orgánico Integral Penal o cuál es su función? Tal vez es donde se encuentran las leyes y castigos o normas que deben seguir la población. Casi por ahí vamos. ¿Alguien más que me quiera ayudar con el concepto? ¿Para qué sirve el Código Orgánico Integral Penal? Buenas tardes, señor Eric. El Código Orgánico Integral Penal específicamente se encarga de sancionar a ciudadanos que cometen infracciones, delitos, contravenciones, de todo tipo de delitos que se cometen aquí en el territorio nacional. Ya. Katy me levantó la mano, tal vez tengan una idea diferente a la de las personas, los vecinos que están ayudando. Creo que son las leyes establecidas por la asamblea para hacerlas cumplir. Ya. Vamos bien. Ahorita Eric, dígame. ya. Se supone que el Código Orgánico Integral Penal se supone que le garantiza a una verdadera rehabilitación social y para no vulnerar los derechos y las responsabilidades de las personas que cumplen una pena privativa de libertad. Bueno, más o menos vamos por ahí con los conceptos. El Código Orgánico Integral Penal es la única norma de nuestro país en la cual tipifica o da la definición de los delitos y cuál es su sanción, dependiendo del grado de gravedad que tenga cada delito. Puesto que en el Código Orgánico Integral Penal, solo en este código se encuentran los delitos y se encuentran las sanciones. Sanciones privativas de libertad como no privativas de libertad. Eso es el Código Orgánico Integral Penal. Y con este código nos vamos a basar nosotros en lo que respecta al tema central, que es extorsiones, estafas y fraudes en medios electrónicos. Es por ello que alguien me podría decir qué es una estafa. Una estafa. Una estafa es un robo. No. Sí, pero ¿cómo se comete? ¿Qué te dan acá? Bueno, de esto nos habla precisamente el artículo 186, como lo ven en pantalla. La
la estafa no es otra cosa que promocionar un producto y dar otro completamente distinto. Un ejemplo le voy a poner para que me entiendan. Supónganse que en Facebook está una foto de un carro bonito que está a unos $5,000, último modelo. Una persona va y lo compra, está barato y le lleva un carro a escala del que quería. Eso es la estafa. Provocan con el engaño, provocan la estafa, porque le están vendiendo una cosa distinta. Es el carro, sí, pero es un carro a escala que no le sirve para lo que él quiere. En la estafa, el COI contempla una pena privativa de 5 a 7 años de cárcel. Y depende, aquí pongamos énfasis, porque depende. Si es que robamos menos de 500 salarios unificados, es de 5 a 7 años. Y si superamos de 50 a más salarios básicos unificados, la pena aumenta de 7 a 10 años, dependiendo de cómo sea hecho la estafa, porque cabe recalcar que aquí también entran los atenuantes y los agravantes. En caso de tener agravantes, a esta se le suma 1/3 de la pena. Por ejemplo, pongamos que le dieron 7 años y le aumentan 1/3. De 7 años que tendrá que estar en la cárcel, va a tener 9 años y un poquito más de estar tiempo en la cárcel. Ya, eso es la estafa. Ahorita vamos a lo que respecta a extorsiones. ¿Alguien sí me podría decir, por favor, si saben qué es estafa, lo han visto, lo han sufrido o alguna cosa semejante? Tal vez como al comienzo le había dicho que se expone a los niños y se los secuestran y para que lo rescaten piden una cantidad de dinero alta, entonces extorsionan con que le van a lastimar, con que para que no le hagan daño y así devolverle al niño y recibir ellos el dinero. ¿Alguien más? Sí, dígame, Katy. Señor Eric, Ya, dígame, las extorsiones son actividades ilícitas que desarrollan ciertos individuos inescrupulosos con la finalidad, mediante amenazas, llamadas telefónicas, panfletos u otras situaciones que con la finalidad de pedir cierta cantidad de dinero, indicándoles que le van a secuestrar a sus hijos o ya están secuestrados, pidiendo una determinada cantidad de dinero. Ante esta situación siempre se debe tener en cuenta que estos tipos en los actuales momentos están realizando este tipo de actividades, tanto extorsiones a nivel social y a nivel electrónico. Entonces, las extorsiones son las actividades ilícitas que realizan ciertos individuos con la finalidad de obtener cantidades económicas indeterminadas. Ya, muchas gracias, Sergio. Daniela, si me podrías explicar, tal vez. Ya. La extorsión no simplemente se da con, o sea, secuestrando a personas y todo eso. La extorsión para mí también es en la parte digital, cuando obtienen información secreta, tanto puede ser de Estado como entre personas, entre parejas que se pasan fotos. Entonces, ¿qué hacen los extorsionadores? Obtener esa, bueno, en este caso los hackers, ¿qué hacen? Obtener esa información y hacer llamadas a estas personas para extorsionarle, ya sea con dinero u otro bien que quieran adquirir. Ya, correcto. Correcto, Daniela. Hay muchas formas de extorsionar a la gente, como ya lo dijiste. Esto se usa normalmente, se lo tenía entendido antes que se usaba solo en personas, pero ahorita en la era digital, esas extorsiones sirven también para hacerlas por medios, por plataformas digitales, ya sea Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, porque compartimos mucha información. Debemos tener cuidado con esto, porque esto es muy perjudicial porque estamos exponiendo nuestra integridad física. Sus conceptos están precisamente bien hechos, bien estructurados, son obligar a una persona a realizar actos que no quieren por sentirse obligados. En las extorsiones, el COIP nos habla en el artículo 185 que las personas que extorsionan a otras van a tener una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Pero como estamos viendo el grupo de atención prioritarios a mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, y también cuando se amenaza con
con muerte, con violencia, la prisión de libertad o la prisión va a ser más elevada. Porque las situaciones van de 3 a 5 años y cuando hay amenazas y esto afecta a grupos prioritarios, va a ser de 5 a 7 años. Entonces vamos a seguir esto. El último tema que es la apropiación fraudulenta de medios electrónicos. Esto tiene que ver con el fraude. Alguien ya me dio un consejo más o menos que el fraude va casi de la mano con las estafas. Van sí de la mano, pero alguien me puede decir cuál es la principal diferencia entre un fraude y una extorsión. Un fraude y una estafa, perdón. Son casi lo mismo. Alguien que me ayude diciendo cuál es la diferencia, cuál piensan que es la diferencia. Claro, Mónica, dígame. Tal vez en el fraude, tal vez como que la persona Doménica, no se le entiende. ¿Alguien más que me puede ayudar con esto, por favor? algo y eso le dejan así, solo el delincuente. Bueno, si nadie más me quiere ayudar con esto, pues entre el fraude y la estafa pasan que en la estafa recibes algo. En el fraude tú pierdes tu dinero y no recibes nada más a cambio. En el Código Orgánico Integral Penal, este delito se encuentra tipificado y sancionado de 1 a 3 años. Debemos nosotros tener cuidado porque estos fraudes nos pueden llegar por diferentes medios electrónicos. Nos pueden llegar por WhatsApp, por Messenger, por mensajes, o tal vez dirigiéndonos a páginas falsas en las cuales nos van a robar información sin que nosotros nos demos cuenta, para así ellos conseguir ganar dinero a costa de nosotros sin que nosotros tengamos o hayamos consentido esta clase de delito. Eso es, de eso se trata el fraude, que nosotros vamos a estar perdidos, extorsionados nuestro dinero o lo que hayamos dado, no vamos a tener nunca de devuelto. Ya, entonces, partiendo de esto, hay una ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que se creó recientemente el 26 de mayo de 2021. ¿Por qué pongo esta ley al último y no al principio o en intermedio? Porque esa ley es nueva. Y como la mayoría de cuerpos normativos en el Ecuador y en el resto del mundo, al ser nueva, hay algunos casos que no van a ir o no son compatibles con ella. Es por eso que me he remitido a sacar los puntos más importantes de esta ley con respecto a los derechos, a la protección de datos que tenemos y que el Estado nos debe garantizar, como son el derecho a la educación digital, las categorías especiales de datos personales, la seguridad de datos personales, las infracciones graves a responsables de la protección de datos personales. Son temas que van a ir demasiado de la mano para ir entendiendo cómo el Estado debe garantizar nuestra seguridad informática en esta era digital. Vamos a empezar diciendo que la presente ley, en el artículo 23, nos indica acerca de la educación digital. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante la educación digital? Derecho a la educación digital. Sí, el derecho a la educación digital. Claro, Daniela, dígame. Ya, a Yo ver, creo que A ver, primero Daniela y después Karina, por favor. ya. la educación digital sería un derecho en ese tiempo porque hemos estado enfrentando una pandemia en la que realmente, bueno, una emergencia sanitaria en la que realmente nadie podía estar saliendo, exponiéndose a gran cantidad. Entonces, en la actualidad ya es un derecho para que todos tengan acceso a la educación, porque ya todo se fue haciendo digital, no solo el estudio, sino también el teletrabajo. Dígame, Karina, por favor. Ya.
Yo creo que el derecho a la educación digital hoy por hoy nos beneficia a muchos. ¿El por qué? Como dijo Daniela, por el simple hecho de que pasamos recientemente por una pandemia mundial, una. Y dos, porque nos facilita la vida. Habemos personas que estudiamos a través de este medio. Ya, claro. En sí porque tenemos un trabajo, en sí porque tenemos hijos que no tenemos con quién dejarlo. Yo creo que hoy por hoy es más fácil decir yo me cojo y me voy a graduar a través de este medio, porque es un derecho que nosotros tenemos para todos llegar a alcanzar una educación o tener un título universitario hoy por hoy. Ya. Bueno, la educación digital debe tener importancia por lo que ya dijimos, hemos pasado por una pandemia y es necesario que nosotros nos eduquemos y que toda la gente esté educada en esto para que no sufran todos estos tipos de delitos, para estar seguros en esta era digital, para que nuestros derechos no sean vulnerados por ninguna persona. Max. Entonces, como vamos a ir con el hilo, y la categoría especial de protección de datos es nuestros datos sensibles. No debemos compartir datos sensibles en las plataformas digitales, puesto que hay personas que se van a aprovechar de esta clase de datos para hacernos algún daño a nosotros. También, datos de niños y adolescentes. Esto debemos tener en cuenta. En el caso de subir una foto con un menor de edad, pixelarle el rostro o poner una protección para que solo vean familiares, porque esta información puede ser usada, como ya dijimos anteriormente, para dar paso a secuestros o extorsiones. Debemos tener en cuenta que los niños están en el grupo de atención prioritaria. Datos de salud. Los datos de salud es precisamente, se guarda estricta relación solo entre el médico tratante y el paciente. ¿Por qué? Porque el dato de salud va de la mano con la categoría de datos de personas con discapacidad y personas de la tercera edad relativas. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas de la tercera edad o hay personas que tienen problemas de salud, el gobierno les da algunos beneficios y muchas personas por subir estos datos clonan las tarjetas y ellos van a recibir los beneficios que la ley les da a otras personas y los que de verdad necesitan no van a tener ninguna protección por parte del Estado. Tampoco debemos compartir nuestras tarjetas de crédito con nadie y poner contraseñas seguras. De esto precisamente viene el artículo 37, seguridad de datos personales. En la seguridad de datos personales es énfasis, como siempre nos recuerdan los bancos o las plataformas de internet, poner contraseñas seguras. ¿A qué se refiere poner contraseñas seguras? Implementar números, letras, mayúsculas, minúsculas o caracteres. Esto también tiene que ver con las protecciones que debe poner el Estado. El Estado debe garantizar que nuestros datos sean protegidos y estos deben ser protegidos por normas internacionales. ¿Por qué por normas internacionales? Porque el Estado, Ecuador, lastimosamente es un país del tercer mundo y recién se está abriendo las puertas a la era tecnológica. Es por ello que nuestros datos deben estar asegurados con normas internacionales, puesto que ellos ya tienen un desarrollo más amplio acerca de cómo proteger datos personales informáticos. Bien. Aquí vamos con las infracciones graves de las personas que hacen una página web, una aplicación. Esta persona debe implementar todas las medidas necesarias, al igual que los datos en personas privadas y públicas, deben implementar medidas estrictas para que no vulneren los derechos de nadie. ¿Por qué no deben vulnerar? Porque esa es información personal. Esta información no debe salir por ningún índole, no se debe violar nuestra intimidad. Es por ello que el Estado pone infracciones a las personas que no pongan el cuidado a esta clase de actos. Vamos a ver, alguien me puede decir, vamos un poquito dándome una idea más o menos, porque yo no tengo mucho tiempo, de cómo creen que vale evitar cómo vale evitar los delitos informáticos. Ya, dígame, Daniela. Ya, como primer punto, contraseñas con diferentes números, caracteres y
y signos. Bueno, la segunda sería no exponer información sensible a plataformas que no son seguras y, bueno, es ¿Ya? ¿Alguien más que me quiera ayudar? Vamos viendo. Daniela ya dijo algunas muy importantes. ¿Alguien más que me ayude diciendo cómo podríamos evitar delitos informáticos? No recibiendo llamadas de personas desconocidas ni dando información a desconocidos. Sí. Bueno, aquí ya está. Daniela ya dijo algunos de los más importantes. Pero aquí vamos a ver con respecto a supervisar las redes de los menores de 18 años. Porque ese grupo, hay personas que se van a aprovechar de esto. Debemos tener también, contar con un buen antivirus para que así no nos lleguen spam o correos que nos van a robar información. No compartir ubicaciones en redes sociales, porque vamos a dar cabida para que muchas personas puedan hacer algún delito, cometer algún delito en contra de nosotros. Eso con lo que respecta a cómo evitar los delitos informáticos. Entonces, ahorita vamos a llegar a las conclusiones. Una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar, gracias al aporte de todos, es que el Estado va a garantizar la protección para todas las personas, poniendo un especial énfasis en los grupos de atención prioritaria, como son niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. El siguiente punto o conclusión que podemos llegar es que el Estado garantiza que las personas infractoras que cometen el delito para el grupo prioritario van a tener penas más elevadas de las personas que cometen un acto normal entre personas que no estén en el grupo vulnerable. También tenemos que la información personal que proporcionamos en las redes sociales juega un papel de doble filo. ¿Por qué? Porque es bonito para nosotros compartir fotos, lo que estamos viviendo, pero también damos paso a que personas ocupen esto en contra de nosotros. Es responsabilidad de todos denunciar esta clase de delitos, en el caso de nuestro país es de la Policía Nacional, para que tome cartas en el asunto y seguir el debido proceso para que los delitos no queden impunes. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. ¿Alguna persona que tenga alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al tema? Yo estoy aquí para responder sus inquietudes. Bueno, si no hay preguntas con respecto a la presente exposición de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, les doy las gracias por haber asistido a esta colaboración acerca de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Es un gusto haber estado con ustedes. Me despido de ustedes. Mi nombre es Eric Antonio Macías. Gracias por haberme ayudado en esta actividad Practicum 1 de la carrera de Derecho. Muchas gracias.